¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 7 de marzo de 2021 y les saludo con mucho gusto desde la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán. Mi familia y yo desde aquí les mandamos un saludo muy especial. Que el Señor los bendiga. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor acerca de por qué pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué cada día debemos de buscar? Aquellos que tenemos ya un caminar en el Señor, que llevamos años caminando con el Señor, en esta vida que Él nos ha dado, en esta transformación, ¿por qué necesitamos pasar tiempo con Dios? Pero también aquellos que tienen poco tiempo de haber llegado a los pies del Señor, de haberle conocido, de haber conocido esta nueva experiencia de vida, necesitan pasar tiempo delante del Señor, cada día presentarse delante del Señor, cada día escuchar su palabra, cada día estarnos alimentando. Vamos a platicar un poco acerca de esto. ¿Por qué pasar tiempo con Dios cada día? Antes de que iniciemos con esta palabra, con esta reflexión, les invito a que escuchemos un canto por parte de mi amada esposa en este ministerio hermoso que el Señor le ha dado. Escuchemos entonces a Carla Evelyn Gámez Cabello. Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, y abriré ventanas en medio de los cielos. Y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Hoy, búscame. Así con todo el corazón, hay tanto para darte hoy. Ya te presentes con las manos llenas de nada, trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad, y abriré ventanas en medio de los cielos, y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes.
Gloria a Dios por la alabanza que surge de un corazón agradecido, pero que además Dios ha entregado ministerios y los pone en gente como Evelyn para que sirvan al Señor con poder, para que seamos ministrados a través de ese canto. No nos podemos congregar en este momento, pero a la distancia podemos sentir, podemos unirnos a esa adoración delante del Señor. Vayamos a la palabra ahí en Marcos 3, del 13 al 19. Les invito a que lo busquen. Vamos a hablar, como les decía, acerca de por qué pasar tiempo con Dios. El Señor nos ha dado una encomienda. Desde principios de este año, 2021, el Señor puso una carga en nuestro corazón de poder compartir una meditación cada día. Nos levantábamos por la mañana y no teníamos desde las 6 de la mañana un alimento con el cual estuviéramos siendo alimentados, estuviéramos siendo inspirados en esa meditación, la oración, pero también debe ir acompañada con el estudio de la palabra de Dios, ya sea leída o escuchada o hablada. Entonces, al tener esa necesidad y al ver a nuestros familiares que también están necesitados de la palabra del Señor, de escuchar cada día esa palabra bendita de parte de nuestro Dios, amigos que tenemos también en muchas partes, necesitan escuchar de esta palabra, como también nosotros lo necesitamos. Por eso es que el Señor puso en nosotros esa carga, esa necesidad de elaborar una meditación cada día y estarla mandando a través de las redes. Esto es lo que es la palabra de hoy. Así se llama el ministerio, la reflexión que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que cada día estamos elaborando en video, en audio, estamos produciéndola para enviarla a través de las redes, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, incluso en Instagram también lo hemos enviado. Vamos a volver a retomar esa red para seguir difundiendo este ministerio que el Señor nos ha dado. Y precisamente meditando en eso, en que necesitamos pasar tiempo con Dios cada día. No es cada 8 días, como anteriormente estábamos acostumbrados. Vamos al templo, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje, cumplimos con nuestra cuota, regresamos a nuestra casa y al día siguiente seguimos con nuestra labor diaria del trabajo, de la escuela, hasta el siguiente domingo. No, no es así la vida cristiana. La vida cristiana necesita permanencia delante del Señor. Necesitamos pasar tiempo con Dios cada día. Entonces vayamos a la palabra de Dios y ahí en la palabra nos confirma por qué es necesario pasar tiempo con el Señor. Vayamos entonces esta primera cita en Marcos 3, del 13 al 19 y doy lectura. Dice ahí la palabra del Señor en Marcos capítulo 3. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es muy claro, el Señor está llamando a sus discípulos. Él llamó a los que él quiso. Él vio características especiales en ellos. No que fueran más importantes, no que fueran mejores que los demás, no. Él sabía que su corazón iba a estar totalmente dispuesto a servirle en todas las circunstancias que iban a vivir estos que fueron llamados como discípulos y que después se establecieron como apóstoles del Señor. Ahí, número 1, dice la palabra del Señor, que llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para que pasaran tiempo con él. Casi 3 años duró este ministerio de cercanía, de profundidad, de intimidad con el Señor durante 3 años de aquellos a los que él llamó para pasar tiempo con él, para que estuvieran con él, para que aprendieran de él, para que esa vida que había en él fuera transferida a ellos también, para que ellos aprendieran del Señor, para que vieran cómo se conducía, cómo oraba, cómo ministraba. Para eso era necesario pasar tiempo con él. Para eso dice la palabra que los llamó para que estuvieran con él. Es necesario que pases tiempo con él. Es necesario, una vez que has escuchado la voz del Señor, Él te llama para que pases tiempo con Él. No solamente un rato, no solamente un tiempo devocional, sino para que tu vida esté por completo dedicada a Él y que pases tu tiempo, tu vida
a los pies del Señor, para que pases tiempo con Él. Pero dice ahí también que los llamó para predicar, para que compartieran la palabra del Señor, para que esa palabra que estuvieran escuchando, para que esa palabra en el tiempo que pasaban con Él, también ellos fueran y la llevaran a alguien más. Era importante entonces pasar tiempo con Él en ese llamado que Él hizo para que estuvieran con Él, pero también los envió a predicar, los envió a compartir el mensaje que ellos mismos estaban escuchando. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando escuchas su voz, eres llamado y eres convocado y eres enviado para compartir lo que estás escuchando, lo que estás viviendo. Tú eres testigo presencial porque estás viviendo en carne propia lo que es pasar tiempo con el Señor. Entonces tienes que ir, tienes que compartir lo que has escuchado, pero también dice la palabra que los envió a sanar enfermedades y a echar fuera demonios. Cuando tú estás pasando tiempo con Dios, vas y compartes lo que has escuchado, lo que has vivido, pero también eres un factor para que vayas y traigas sanidad a los demás, a la gente que te rodea, para que apoyes, para que ayudes, para que sirvas en amor a aquellos que están cerca de ti. Para eso el Señor los llamó a sus discípulos, para que pasaran tiempo con Él, para que predicaran su palabra, pero también para que fueran factores de sanidad ahí en el contexto en donde el Señor los había puesto. Vamos al versículo 19 de este Marcos 3, nos saltamos hasta el versículo 19 y dice en la parte final de este versículo que vinieron a casa y vinieron a casa. Cuando el Señor los llamó, venían de sus propias casas. Él los convocó para que pasaran tiempo con Él y una vez que los llama, ya no regresan a sus propias casas, ya vienen a casa porque forman parte de una familia, porque están en la familia del reino de Dios. Vienen a casa cuando entonces ya forman parte de esa familia celestial que el Señor establece. Vienen a casa. No quiere decir que te salgas de tu casa y que te vayas a una comuna como anteriormente se acostumbraba. Cuando siendo yo joven, algunos jóvenes eran tocados, se sentían llenos de la presencia del Señor y dejaban escuela, dejaban trabajo y entonces se iban a vivir todos juntos esperando a que viniera el Señor. No, no es así, no es así. Incluso escuchamos de varias sectas que terminaron de una manera trágica. No es que te salgas de tu casa, de tu contexto, sino que dentro de tu casa formes parte de la familia eterna del Señor a la cual Él te está convocando y para que pases tiempo con Él, para que compartas de su palabra, pero para que habites bajo su abrigo, bajo su casa, bajo su hogar. Vayamos entonces a la siguiente porción. ¿Por qué pasar tiempo con Dios? ¿Por qué es importante? En esta experiencia que estamos teniendo ahora de vida, de una transformación social que estamos viviendo, un cambio social, la gente está muy necesitada de escuchar la palabra del Señor. Nosotros estamos necesitados de escuchar cada día esa porción de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios que nos traiga aliento, que nos traiga consuelo. A lo mejor tus preguntas, todas tus dudas no son contestadas en este momento porque así es la vida. Y el Señor no te contesta de acuerdo con tu propia perspectiva y con tu propia necesidad de escuchar específicamente lo que tú quieres. No, el Señor te contesta de acuerdo con tu necesidad. Y a veces tu necesidad es que no recibas la respuesta, pero sí que recibas de la paz del Señor que llena todo tu corazón, que cambia tu forma de pensar y que entonces puedes seguir afrontando la prueba en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Vayamos a la siguiente porción de la palabra de Dios, ahí en 2 Corintios 3:18, y dice lo siguiente. Repito, ¿para qué pasar tiempo con Dios? ¿Qué es el mensaje del día de hoy? ¿Para qué pasar tiempo con Dios? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la versión Reina Valera 60 que acabo de leer es un poco complicado el lenguaje que está ocupando, por eso es que los invito a que busquemos o que escuches tú la nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera, en esta misma porción, 2 Corintios 3:18, dice de la siguiente manera, y así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.
¿Te das cuenta cómo hay un cambio entonces de sentido? ¿Cómo le damos más sentido en esta versión? Dice que nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. En la versión anterior, Reina Valera, dice que vemos como en un espejo la gloria del Señor, pero aquí en esta nueva versión internacional dice que nosotros somos el espejo que reflejamos la gloria del Señor. Es decir, cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú estás tiempo ahí metido con el Señor, escuchando su palabra, meditando, que esa vida del Señor sea transferida a tu vida. Entonces, cuando pasas tiempo con Dios, entonces tú eres como un espejo que refleja la misma gloria del Señor, pero además eres transformado, vamos siendo transformados cada vez más a su semejanza, vamos siendo más como Él cada día, con más y más gloria por la acción del Señor, que es su Espíritu. La acción del Espíritu de Dios sobre nosotros va provocando que esa gloria se intensifique cada vez más y que nosotros reflejemos cada vez más el rostro del Señor en nuestros rostros. Hay una ilustración muy bonita que algunos de ustedes quizá lo han escuchado en una clase de escuela dominical. El pastor les decía a un grupo de hermanas que fueran y que observaran el proceso de la plata, cómo era trabajada cada una de las vasijas de plata, y entonces regresaran el domingo siguiente y compartieran su experiencia. Y entonces una de ellas va y entonces consigue que un platero, una persona que se dedicaba a hacer plata, figuras de plata, le permitiera saber cómo era el proceso. Y entonces, después de un tiempo en el que se procesa la plata y que sale una vasija, el platero empieza a pulirla, y ella le pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo se termina de pulir? Y él dice, bueno, el proceso de pulir la plata termina hasta que mi rostro se ve reflejado en la vasija. Y entonces regresa, lo comparte en la escuela dominical, y el pastor les dice, bueno, justo es eso lo que hace el Señor en nosotros. Nos está puliendo, nos está pasando por prueba, nos pasa por prueba hasta que nuestra vida esté tan pulida que refleje el mismo rostro de Cristo. Así es nuestra vida, por eso también las pruebas, por eso el pasar tiempo con el Señor, porque tú estás siendo pulidos a la imagen del Señor para que vayas siendo capacitado y para que cada vez más refleje tu rostro, el rostro de Cristo, en este mundo que está tan conflictuado, que necesita tanto de la presencia del Señor. Una porción más ahí en 1 Corintios 1:10, y leo la palabra del Señor ahí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, les está invitando a que sean de un mismo parecer, que sean de un mismo sentir, que este tiempo que pasan delante del Señor y que pasan unidos entre sí, permita que todos sean de una misma mente, de un mismo sentir, que todos estén caminando bajo un mismo esfuerzo. Este es un tiempo de unirnos como sociedad, de unirnos como seres humanos, como hermanos, para que entonces salgamos adelante de esta prueba difícil que estamos viviendo. Y en ese unirnos, entonces tenemos el mismo sentir, apoyarnos unos a los otros, animarnos unos a los otros, extender también un plato a aquel que le está faltando en este momento. Estamos atravesando por tiempos difíciles, que seamos de un mismo sentir, ese sentir que hubo en Cristo también, unido al deseo y a la voluntad del Padre. Que todos seamos de un mismo sentir al estarnos uniendo, al estarnos apoyando mutuamente, al ser de un mismo sentir. Esto es una de las consecuencias de pasar tiempo con Dios, que entonces todos nosotros somos de un mismo sentir. Pero además, 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Sigue hablando el apóstol Pablo, ahí a los Corintios. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Esa vida que hay en Cristo es transferida a nuestra vida cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, permitimos que el Señor viva en nosotros, entonces la vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida y entonces ya no vivimos nuestra vida, sino que vivimos la vida de Cristo en nosotros. Y entonces tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué tener la mente de Cristo? Porque te ayuda a discernir los tiempos que estamos viviendo, porque te ayuda a entender las situaciones que estás afrontando y te da las armas para poder afrontarlas de manera correcta, de manera conveniente, salir avante, salir adelante, y no solamente salir adelante, sino salir fortalecidos después de la prueba y de la tentación que estás viviendo en este tiempo, porque tenemos la mente de Cristo como acabamos de escuchar. Y por último, una última porción ahí en Mateo 28, hablando de para qué pasar tiempo con el Señor. Ya sea que tengas ya años en el caminar con el Señor, que hayas llegado a los pies de Cristo y que tengas años, es necesario que pases tiempo con el Señor para que tú cumplas con la misión que el Señor ha establecido para tu vida y para mi vida. Ahí en Mateo 28 se establece esto que se ha dado por llamar la Gran Comisión. Y dice la palabra del Señor, estaba diciendo ya sea que tú tengas tiempo, pero si no tienes mucho tiempo, si apenas acabas de escuchar la palabra del Señor, si tienes poco tiempo que te has acercado a escuchar esta bendita palabra del Señor, no te estoy diciendo que hayas cambiado de religión, porque esto no se trata de cambiar de religión. Aquí a nadie estamos invitando a que cambie de religión. Lo que estamos haciendo es compartir la palabra del Señor y que esa palabra siga transformando tu vida para bien, para que haya bendición para ti y los tuyos. No es que cambies de religión, es que conozcas al Señor de manera profunda y real, que pases tiempo con Él, para que entonces entiendas el propósito de Dios para tu vida. Vayamos entonces ahora sí a esto que se le llama la Gran Comisión en Mateo 28 y leemos versículos 18 al 20. Dice la palabra, y se acercó Jesús y les habló diciendo, estamos hablando en el contexto de la resurrección de nuestro Señor, cuando ya pasó tiempo con ellos después de la resurrección, 40 días, y entonces les llama, los convoca y poco antes de ser levantado a la presencia del Señor, Él les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tenía todo el poder, tenía toda la potestad, y esa potestad, esa autoridad del Señor la estaba compartiendo con sus discípulos, la estaba compartiendo con los que ahora ya serían sus apóstoles, esos que iniciarían la primera iglesia y que de la cual seguirían compartiendo la palabra del Señor para que hasta nosotros llegara después de siglos, llegara hasta nosotros la bendita palabra del Señor, porque hubo quien fue fiel a esa palabra, a ese llamado que tuvo, a esa convocatoria de pasar tiempo con Dios, hubo quien obedeció, y es que por eso que nosotros, tú y yo, podemos escuchar ahora la bendita palabra del Señor, y también nos sigue hablando a nosotros el Señor. También nos sigue dando de esa autoridad que le fue dada a Él y que también nos la comparte de esa potestad para que nosotros vayamos. Dice ahí versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice ahí entonces, el llamado que tenemos tú y yo es de ir y hacer discípulos. No de ir y meter gente a las iglesias, llenar las iglesias, no, de eso no se trata. El mensaje que tenemos es de ir y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñar a alguien más lo que tú has aprendido de parte del Señor, porque pasaste tiempo, porque fuiste instruido, porque escuchaste la voz del Señor, porque fuiste tocado de manera que tu rostro fuera pulido hasta que reflejara el rostro de Cristo, para que fueras luz ahí donde el Señor te estableció, y entonces vas y haces discípulos de la misma manera que tú fuiste discipulado y que sigues siendo discipulado. Yo estoy siendo discipulado. Yo llegué a los pies de Cristo desde los 8 años de edad, a una edad muy pequeña, y ahora tengo 51 años y sigo siendo discipulado, sigo siendo instruido, escucho la palabra del Señor, leo la palabra del Señor, escucho mensajes, escucho meditaciones, además de la que nosotros elaboramos, escuchamos meditaciones para ser alimentados por el Señor, para pasar tiempo con Dios,
para seguir siendo discipulados. Entonces, este es un proceso que no se termina. Tú eres discipulado, pero discipulas a alguien más también. Enseñas aquello que estás aprendiendo, ese pan que estás recibiendo, ese alimento diario que estás recibiendo, vas y lo compartes con alguien más también, para que ellos también sean discipulados, para que los que escuchen guarden también los mandamientos del Señor. Dice, todas las cosas que os he enseñado, eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y enséñenle las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Entonces tú aprendes, tú recibes, tú pasas tiempo con Dios y lo enseñas a alguien más. De esa manera, el reino del Señor se sigue estableciendo aquí en la tierra, no haciendo más grande una denominación, una iglesia, una confesión de fe, sino que el reino de Dios se sigue estableciendo en tu vida y en la mía, pero también en aquellos que también están escuchando de la palabra del Señor y se están integrando al reino del Señor. No todo queda en una cuestión espiritual, no creas que solamente es solamente estar de rodillas en oración. No, esto se pone en práctica, ya lo vimos. Cuando tú discipulas, no solamente tienes que hablar y compartir la palabra del Señor. Con tus actos estás también reflejando el rostro de Cristo. Cuando tú eres honesto, cuando tú eres verídico, cuando estás siendo trabajador, cuando estás haciendo lo que se te instruye, cuando estás siendo obediente, cuando estás trabajando correctamente, cuando estás estudiando y estás siendo ejemplar, o cuando estás haciendo tu mejor esfuerzo, estás también discipulando a alguien más porque estás hablando de lo que has aprendido al pasar tiempo con el Señor. Que el Señor te bendiga, vamos a orar juntos, vamos a pedir que el Señor nos siga instruyendo, que nos siga discipulando, que el Señor nos siga puliendo a través de esta prueba que estamos viviendo para que nuestro rostro refleje el rostro de Cristo y así sea cumplida esa gran comisión para la cual el Señor te está llamando a ti el día de hoy. Vamos a orar para que el Señor te siga formando a su imagen y para que entonces tú puedas reflejar el rostro de Cristo en la medida que pasas tiempo con Él, que eres instruido por Él y que entonces vas y cumples el llamado que el Señor ha puesto en tu vida y en la mía también. Oremos juntos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias porque nos das la bendición todavía de escuchar con libertad tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque nos das libertad, Señor. En medio de la crisis, en medio del caos que estamos viviendo, tenemos libertad para buscar de tu rostro. Te damos gracias por nuestro México, porque tú has dado libertades, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas trayendo libertad, que sigas estableciendo justicia en nuestra nación. Pero, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, queremos pasar tiempo contigo, queremos recibir de tu presencia, queremos seguir escuchando tu voz, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Habla a nuestras vidas. Fortalece nuestras vidas, que la acción de tu Espíritu Santo, por medio de esa gloria cada vez más poderosa de tu vida en nuestra vida, Señor, sea transferida esa vida, Padre, en nosotros y que entonces nosotros reflejemos el rostro de Cristo. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo y que a ti sea la honra y la gloria, el poder y la majestad. Aleluya. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Nuevamente me despido con mucho gusto y sí, seguimos pidiendo como familia por ti, por cada una de las peticiones que nos hacen llegar. Seguimos compartiendo la palabra del Señor cada día ahí en la palabra de hoy. La palabra de hoy, ese ministerio que el Señor nos ha permitido. Subimos un video cada día de una reflexión por medio de la cual tú puedes escuchar la palabra del Señor y también compartirla con alguien más. Te invitamos a que dejes tus comentarios, a que pongas ahí algún comentario acerca de cómo está siendo de bendición para tu vida esta palabra y que también lo compartas para que alguien más, como ya vimos en la palabra de hoy, escuche también alguien más de la manera que tú escuchaste la palabra del Señor, alguien más también lo escuche y sea edificado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.